Hola, buen día, amigas, oyentes de la página de Educación Bíblica. Que tengan un hermoso jueves, hermoso día de sol hoy acá en Quilmes. Y en este tiempo el Señor puso en mi corazón compartir un breve devocional basado en Lucas capítulo 10, desde el versículo 38 al 42. Y el título que tiene en mi Biblia, la versión 1960, es Jesús visita a María y a Marta, ¿no? Es una breve historia de 4 versículos, 4, y que vamos a ver qué rica enseñanza nos puede dejar en esta mañana. Así que bueno, vamos a leer estos 4 versículos sin más, que dice así. A partir del versículo 38 del capítulo 10 de Lucas, dice: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, ¿no? Y qué interesante ver estas dos acciones de María, ¿no? De estas dos mujeres, Marta y María. Marta hacía muchas cosas. Recibió al Señor en su casa, sirvió la mesa, seguramente una de las cualidades de Marta: hospedadora, servicial, preparó seguramente comida para el Señor ese día, trató de que la casa esté ordenada, limpia, prolija, para recibir al Señor, para recibir al Maestro, para recibir al Salvador. Se preocupó por eso, pero ese buscar de que todo esté bien le produjo afán, le produjo, dice, turbación. Y el contraste con María es que María se sentó a escuchar lo que Dios quería decirle, lo que Jesús hablaba, ¿no? Y yo meditaba en esto y decía: las dos cosas son importantes como hijas de Dios, ¿no? Debemos ocuparnos en hacer cosas, en el servicio, tanto de nuestra casa, o si nos tocare algo en la iglesia local o en nuestro trabajo. Es importante lo que podemos hacer, porque seguramente en esta casa, si María no se hubiese, Marta, perdón, no se hubiese ocupado de preparar la mesa, de ser hospedadora, nadie hubiese comido ese día, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La diferencia, yo meditaba y decía, buscaba una definición. Dice: el Señor le dijo: Marta, Marta, estás turbada, estás afanada con muchas cosas, ¿no? Y esa palabra turbada y afanada da la idea de que en el diccionario dice que es una actitud que lleva a alterar o interrumpir la continuidad de una acción o un estado. Ella interrumpió, ella se preocupó, ese afán y esa turbación le llevó a tener esa actitud de que interrumpió primeramente al Señor, ¿no? En su relato, en lo que el Señor estaba contando, hablando, le interrumpió y le dijo: pero no ves, no escuchás. Entonces, lo bueno que ella podía estar haciendo, que era servir, lo cual es importante, porque las dos cosas son necesarias, son parte del servicio a Dios, hacer cosas, pero la diferencia está en el enfoque que Marta le dio. Eso le produjo turbación, le produjo afán y preocupación. Y la obra de Dios no debe ser así, con preocupación, ¿no? Preocuparnos, debemos saber que somos instrumentos suyos y que cada uno hace lo que le compete de la mejor manera, y debe ser con una motivación para la gloria de Dios, ¿no? Pero bueno, el tema acá era que ella estaba preocupada, y esa turbación que le produjo
la llevó a ver lo que hacía el otro. Cuando estamos ocupados, preocupados, turbados o afanados, tenemos quizás esa actitud de Marta, que si bien es bueno lo que ella está haciendo, estaba perfecto servir la mesa, preparar para el Señor, pero cortó ese buen servicio de adoración al Señor también en hacer cosas eh, al mirar lo que el otro estaba haciendo, ¿no? Y señaló la acción o lo que el otro estaba realizando, en este caso María, que era oír su palabra, ¿no? Y el Señor es como que la instó con las palabras, pensaba yo, a que ella reflexione y piense, ¿no? Y evalúe. A veces, muchas veces tenemos que meditar, parar y examinar, ¿no? ¿Qué hacemos? Hacemos cosas y nos preocupamos porque el otro no, o porque el otro sí, o consideramos que el hacer cosas es más importante que escuchar la palabra o enseñarla. Ambas cosas son importantes, ¿no? Pensaba yo, un comentario que leí de esto, que quizás sería malo que los diáconos, que son los que se tienen que ocupar en la iglesia local de tener limpio, ordenado, que no falte la comodidad para los que nos congregamos, que tengan bien refrigerado, bien acondicionado, bien calefaccionado, podríamos decir, cuando haga frío. Todos los cuidados que tienen que ver con lo exterior es la obra de los diáconos, las cosas que se hacen, ¿no es cierto? Y lo cual es importante dentro de la iglesia local, pero también es importante en la medida que yo comparaba, haciendo una comparación, ¿no? Si bien acá está hablando de Marta, de dos mujeres, la idea que daba este autor que leí era esa, ¿no? Que no porque una cosa sea diferente a la otra deja de cobrar importancia, sino el enfoque también con que lo hacemos. Marta lo que hacía era importante. Su problema fue que se afanó, se turbó y le produjo preocupación, porque el otro hacía una cosa diferente, ¿no? Hacía una cosa distinta, que era escuchar la palabra, lo cual es súper importante. ¿Por qué? Porque quizás las cosas van a desaparecer, el frío va a pasar, el calor va a pasar, las cosas que están sucias se van a limpiar en algún momento, pero el tiempo que perdemos de no escuchar la palabra, ese tiempo sí no lo vamos a recuperar. El tiempo que no estudiamos, que no meditamos, que no escuchamos al Señor. Ahora no lo tenemos frente a frente para verlo, pero lo podemos tener las que somos sus hijas a través de su palabra, porque el Espíritu Santo nos enseña, nos guía, nos muestra, ¿no? Yo pensaba y meditaba, digo, las dos cosas que hacían, tanto Marta como María, eran importantes. Marta, quizás su servicio en preparar las mesas cobró, no fue tan, el Señor no exaltó en ese momento, pensaba yo, por el afán que Él vio en su corazón que tenía en cuanto a eso, ¿no? Y María, dice que oía su palabra. Y eso, en el versículo 42, era necesario, ¿no? Es necesario que escuchemos la palabra de Dios para poder hacer cosas para Dios. Y así vamos a tener el enfoque correcto, ¿no? Quizás en las buenas motivaciones para poder servir a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a conocer a través de su palabra qué es lo que dice, cuáles son las formas, cuáles son los modos que Dios pide para su gloria, ¿no? Porque es muy amplia, la Biblia es muy clara en ese sentido cuando estamos en una sintonía y queremos escuchar lo que Dios dice con un corazón abierto, ¿no? No con nuestros propios deseos, sino con un corazón abierto. Y qué importante que es esta actitud de María también. Ella se dedicaba a escuchar y después, no vamos a leer ese capítulo ahora, si vemos en Juan 12, esta misma María, que es la hermana de Lázaro, Marta y María, Lázaro que el Señor resucitó después de estar unos días muertos en el sepulcro, es la misma María que antes de que el Señor fuese a ser crucificado, ungió sus pies con un perfume de muy alto precio, ¿no? Cuánto tenía María de haber escuchado y de haber estado cerca del Señor, su palabra, y de que la motivó a derramar algo tan importante y tan costoso que fue ese perfume, ¿no? Pero volviendo al texto que tenemos hoy, la comparación entre Marta y María, ¿no? Esas cualidades de Marta, que se preocupaba, la dejaba llevar por sus impulsos, estaba afanada, turbada, y todo eso la llevó a alterar
el servicio tan hermoso que estaba haciendo, lo cortó, e incluso lo que el Señor dijo, ¿no? Y María escuchaba y me recuerda ese versículo de poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿no? En aquellas cosas en aquellas cosas que permanecen, ¿no? Y así es el mundo, ¿no? Muchas veces, volviendo para aplicarlo nosotras como hijas de Dios en buscar la comunión, pero y el mundo ofrece muchas cosas y quizás si vos no haces todo ese descontrol de cosas, de seguir el ritmo de muchas cosas, quizás no es importante, ¿no? Pero María meditaba. El mundo no considera meditar en la palabra de Dios, escuchar, porque no tienen a Dios, no tienen el Espíritu Santo, no creen, no tienen esa relación personal, ¿no? Sí, estas cosas son mucho más valiosas, el escuchar su palabra, el meditar, el estudiar, el gastar, porque eso va a permanecer, ¿no? Por supuesto que tenemos que buscar un equilibrio como hijas de Dios, ¿no es cierto? Porque estamos inmersas en este mundo. Y te digo a vos, amiga, de educación bíblica, que no tenés a Cristo en tu corazón, que puedas considerar, si tenés Biblia, este pasaje, esta actitud de Marta, ¿no? Preocupada por las cosas que se ven, por lo que estaba a su alrededor, por la mesa limpia, por las cosas ordenadas, quizás un buen trabajo, quizás muchas cosas más materiales, cosas que se ven, que perecen, y no por buscar escuchar y tener una relación con Dios a través de Jesucristo, ¿no? Te animo a que si nunca recibiste a Jesucristo en tu corazón, puedas hacerlo en esta mañana. Y hay un versículo en Romanos 10:17 que dice, que lo vamos a leer literal, es muy cortito, pero para no equivocarme ninguna palabrita. 10:17 dice lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No tenés fe, escuchá la palabra de Dios. Conoces a Dios, su palabra, y el Espíritu Santo te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, que somos pecadoras, que nacimos así y necesitamos un Salvador. Tiene que haber un día en tu vida que hayas recibido a Cristo, en tu corazón hayas tomado una decisión de creer en Él, porque eso tiene una trascendencia eterna. La fe es por el oír. Y solo por el oír la palabra de Dios, la fe verdadera, ¿no? Así que te animo a que puedas recibir a Cristo en tu corazón si nunca lo hiciste. Si generalmente frecuentas muchas religiones o muchos modos de buscar un sentido a tu vida en este mundo, con las cosas turbada, afanada, con preocupaciones, la vida que Dios te ofrece es una vida abundante a través de Jesucristo. Y a nosotras que somos sus hijas, que podamos tener esta actitud, ¿no? No la actitud de Marta, que si bien el servicio no está malo su ejemplo de servir y hacer cosas, pero sí eso le produjo una preocupación y un afán que la llevó a ver lo que María hacía, ¿no? Y que podamos deleitarnos y en gastar tiempo de escuchar, en meditar y en profundizar en las verdades de la palabra. Oremos en esta mañana. Señor, muchas gracias por el ejemplo de Marta y de María. Te pedimos por aquellas que somos tus hijas, para que nos ayudes a permanecer escuchándote y buscando de agradarte cada momento de nuestras vidas, y también por aquellas oyentes de esta página que no tienen a Cristo en su corazón, Señor, que este mensaje, tu palabra, pueda convencerlas de pecado, de justicia y de juicio. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, amigas, oyentes de esta página, nos veremos en el próximo encuentro de Educación Bíblica. Chau, chau.